En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes, día de San Juan, post-verbena, post-fiesta de la noche de San Juan, que entiendo que los analistas que me acompañan esta mañana no han celebrado, al menos los que yo veo físicamente, porque están aquí frescos y lozanos. Carlos Sánchez, buenos días. Frescos y lozanos. No hubo verbena de San Juan. Para nada. Cristina Monge, buenos días. No hubo verbena de San Tampoco, Juan. pero felicité a muchos Juanes y a muchas Juanas. Bueno, es verdad, y les felicitamos también desde aquí. Ignasi Guardans, buenos días. No hubo verbena. Verbena por dentro, la procesión por dentro. La procesión por dentro. Como yo, que me subí a un tren de Barcelona cuando todo el mundo estaba preparando las cosas de la verbena, y yo dije, me voy a mi responsabilidad, me subí a un tren y me vine para Madrid. O sea que aquí, los que estamos aquí, no estuvimos de verbena. Es posible que nos esté escuchando hoy alguien que se está recogiendo a esta hora, o que se está tomando algo calentito antes de acostarse, después de pasar la noche en la playa. Quiero empezar preguntándoos por un asunto que ha sido polémica en estas últimas horas, porque el viernes empiezan las fiestas del orgullo en Madrid, y si han pasado este fin de semana por la capital, y si no, seguro que la han visto en redes o en los medios de comunicación, quizá han visto los carteles que ya están por toda la ciudad promocionando esta fiesta, promocionando el orgullo. Hay polémica con ellos y hay evidentemente también, como no, enfrentamiento político por cómo representan el orgullo, ¿eh? Y es que en el cartel lo que se ve es un zapato de tacón, un condón, una copa de alcohol, flores y un oso de peluche. No hay ni rastro de la bandera LGTB. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, buenos días. Y ya ha habido reacción política al margen de la polémica entre los colectivos y la protesta entre los colectivos, pero ya ha habido queja del Partido Socialista, que acusa al ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida de LGTBI-fobia institucional. En el Partido Popular, ¿qué dicen? Bueno, en el equipo de Almeida quitan importancia a la polémica porque, según dicen, ellos defienden los derechos de la comunidad LGTBI todos los días del año y no solo durante una semana. Lo cierto es que el cartel del ayuntamiento para promocionar el orgullo es esa caricatura que lo reduce a una fiesta con preservativo, copas, confeti, y que lo vacía de contenido y reivindicación. Lo estábamos hablando ahora justo. Yo opino que los gays no son solo eso, o sea, tienen una vida más normal que no se reduzca a tacones y a condones solamente. Creo que se podría haber hecho de una manera mucho mejor. Comentar un poco ridiculizar, o sea, podrían haber puesto, por ejemplo, una familia normal que fuera de dos padres. Exacto. O de dos madres. No me parece para nada acertado. Para nada. Es eso precisamente lo que denuncia Más Madrid, que habla de un alcalde carca que provoca vergüenza, rancio y pasado de moda, dice el PSOE, y el gobierno lo considera un nuevo intento de denostar e invisibilizar al movimiento LGTBI. Hay que recordar que Almeida se negó a colocar la bandera arcoíris en el ayuntamiento cuando llegó a la alcaldía, no lo ha hecho nunca, y que no participa en ningún acto relacionado con el orgullo. Torija, gracias. Hasta luego. Hablaba Torija, Carlos, de caricatura. Nosotros decíamos antes de empezar, estereotipo, es decir, un zapato de tacón, un condón, un osito de peluche, alcohol, y nada que tenga que ver o nada que simbolice ni la bandera arcoíris ni las siglas. Sí, no hay ninguna duda que el orgullo es una fiesta y siempre se ha tomado desde que nació hace ya bastantes años en todo el mundo. Es la fiesta, digamos, de salir hacia la sociedad, de una reivindicación histórica del colectivo de homosexuales y demás. Y por lo tanto yo creo que no hay nada que comentar en tanto sea una fiesta, pero yo creo que de las instituciones va mucho más allá. Las instituciones tienen que demostrar sobre todo rigor, seriedad y proyectar una imagen de lo que son realmente, gente integrada en su vida social y que tienen unos días de fiesta, pero desde luego no tiene nada que ver esa imagen frívola con el condón, con los tacones, con el osito, con el alcohol, cosas que realmente son casi infantiles. No entiendo qué le pasa al alcalde de Madrid y qué pasa al PP en Madrid. La verdad que yo creo que está cruzando muchas rayas que no tienen ningún sentido en un partido que es llamado a gobernar, en un partido que históricamente ha tenido y tiene dirigentes del mundo homosexual en sus filas. Por lo tanto, yo no soy capaz, me gustaría que el señor Martínez Almeida se lo tomara en serio ese tipo de cosas y diera alguna explicación a los ciudadanos. ¿Qué le pasa al PP de Madrid? Que realmente es lo más preocupante. Me preocupa menos el cartel, pero lo que me preocupa es qué le pasa al PP de Madrid. Nos recordaba también ahora Torija, como desde que Martínez Almeida está al frente del Ayuntamiento de Madrid, se ha roto esa tradición de que de la fachada del Ayuntamiento colgara durante los días de celebración del orgullo la bandera arcoíris. Ignasi.
Bueno, el cartel lo primero que me parece es feo. Me parece impresionante. O sea, consideraciones al margen. Que es lo peor que se puede decir. Feísimo, es cutre, o sea, es feo. A partir de ahí ya la categoría política se la dan más hechos, se la da su contenido, que efectivamente es de caricatura, de estereotipo, pero iría un poco más allá. Es decir, si un cartel así ha podido salir es porque el ayuntamiento no habla con nadie, es porque está bunkerizado. Si el ayuntamiento o la parte del ayuntamiento que ha dirigido y ha aprobado esto, pues tuviera el mínimo diálogo sensato con quienes organizan el orgullo, con quienes representan y tienen alguna voz en la comunidad pues LGBT de Madrid, etcétera, pues esto no hubiera ocurrido. Y por tanto esto lo que es un termómetro, que ese cartel haya salido así y que las reacciones hayan sido inmediatas, es un termómetro de la bunkerización y aislamiento del Ayuntamiento de Madrid respecto de una gran parte de la sociedad madrileña a la que dirige desde arriba, desde los despachos, pero sin hablar con ellos, porque si no, este cartel no habría pasado el primerísimo de los filtros. O sea, todos sabemos cómo se hace eso. Uno se imagina una reunión de diseñadores, alguien que trae esta propuesta, gente alrededor de una mesa que dice, venga, pues adelante. Bueno, pues en esa mesa en la que se dijo adelante, es evidente que no había nadie de los que están afectados por la fiesta, ¿no? A mí eso es lo que políticamente me parece representativo, ¿no? Un ayuntamiento absolutamente aislado socialmente de la ciudad a la que debería representar. Cristina. Sí, porque normalmente cuando se hacen estas cosas se intenta hacer también con participación de los colectivos afectados. Es decir, en esa mesa no solamente hay técnicos o no solamente hay diseñadores o gente experta en organizar este tipo de eventos, sino que están también las principales asociaciones o entidades, ONGs o entidades sociales que trabajan esos temas. Y a juzgar por la reacción inmediata que han tenido, no han tenido nada que ver, o sea, no han participado absoluto. Eso es. Claro, pero es que cuando antes, como se comentaba al principio, ¿no? Cuando ya hace años que desde que Almeida es alcalde no se pone la bandera en el Ayuntamiento de Madrid o se retiran muchos de los símbolos que habían sido ya objeto de un consenso bastante transversal. Yo recuerdo en el Ayuntamiento de Carmena que este tipo de cosas no eran solamente algo del equipo de gobierno de Carmena, sino que se consiguió que fuera absolutamente transversal. Probablemente por lo que decía Carlos Sánchez antes, ¿no? El PP sabía, no solamente sabe que por supuesto que tiene dirigentes que pueden pertenecer al colectivo LGTBI, sino que muchos de sus votantes también lo son. Por lo tanto, era absurdo distanciarse de ellos y yo creo que hacían bien planteando sus principios políticos también para esos colectivos. Todo eso se ha borrado y efectivamente yo creo que ahora mismo lo que queda es, ¿quién se va a oponer a celebrar el orgullo en Madrid? Absolutamente nadie, ¿no? O sea, es inimaginable hoy que un municipio dijera, que un alcalde dijera no se celebra el orgullo, pero sí que es verdad que se deja reducido a la parte más de fiesta, de una gran verbena, de un gran desfile, por cierto, económicamente muy rentable para la ciudad, para ese mismo ayuntamiento y para el propio ayuntamiento, efectivamente, y se deja detrás o se deja en segundo plano todo lo que son las reivindicaciones de fondo. No pasa solamente con el mundo LGTBI, pasa también con colectivos feministas. Os recuerdo cada vez que hay que celebrar el 8M lo que ocurre con el Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto no es el único caso, pero esta vez se está viendo de una manera clara. Pero lo paradójico es que tanto el PP de Madrid en la comunidad y en el ayuntamiento están vendiendo a la ciudad de Madrid, y tienen razón para ello, como una ciudad abierta al mundo, universal, cosmopolita, que tiene que competir con Berlín, que tiene que competir con París, que tiene que competir con Londres. Yo no me imagino que en Londres el alcalde sea tan cicatero y tan menor para hacer ese tipo de carteles. Es decir, porque realmente es una ventana al mundo, claro, el Día del Orgullo Gay. Y por lo tanto yo creo que tiene que aprovecharlo. Madrid es toda una contradicción y por eso yo me sigo preguntando eso. ¿Qué le pasa al PP de Madrid para ser tan rancio? La verdad no soy capaz de comprenderlo. Pues también que lo amplíes, ¿eh? No que le pasa al PP en el Ayuntamiento de Madrid, sino que le pasa al PP de Madrid para ser tan rancio. Es también la ampliación. Vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta, saben que a las 9 va a estar con nosotros el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y antes vamos a explicarles un informe que ha elaborado un grupo de expertos en Galicia sobre financiación autonómica que, desvela algunas conclusiones que son interesantes, ahora que está en medio la negociación para la formación de un gobierno en Cataluña y hemos empezado a escuchar eso de una financiación singular para Cataluña.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:43 de la mañana, 7:43 en Canarias, en el abierto Carlos Sánchez, Cristina Monge, Ignasi Guardans. Pasado mañana, el miércoles, se celebra en Cataluña el pleno que va a poner en marcha el reloj electoral. Se va a constatar ya definitivamente que ningún candidato está dispuesto a presentarse a ese primer debate de investidura. Salvador Illa sigue pidiendo más tiempo mientras negocia con Esquerra, y ya saben que hablan sobre todo de una posible financiación singular para Cataluña. Y precisamente sobre eso les hemos adelantado a las 7 un informe que ha hecho el Foro Económico de Galicia y que se va a presentar hoy en el Congreso. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. ¿Qué tal, bo día, Ángels? Es un informe que no menciona explícitamente a Cataluña, pero que sí advierte de que el concierto vasco y el convenio navarro representan una anomalía y que la posible o eventual extensión de este modelo a otras comunidades autónomas, como podría ser Cataluña, podría amenazar la viabilidad de la financiación de todo el país. Sí, esa es una clara advertencia que deja este informe. Ningún otro gobierno central ha renunciado a su control fiscal en una parte del territorio, como sí ocurre aquí en España. Aseguran estos expertos que el concierto vasco y el convenio económico navarro suponen una anomalía sin precedentes en el panorama internacional y dejan esa advertencia. Extender este modelo a otras comunidades autónomas implicaría una redistribución de los flujos fiscales que acabaría por configurar un sistema totalmente diferente del actual y que, en opinión de estos expertos, amenazaría la viabilidad futura del país. No la citan, como decías, pero es una clara referencia a esa financiación singular que el gobierno promete para Cataluña. Sí hablan abiertamente sobre la quita de deuda del 20% que plantea el gobierno para Cataluña y el resto de comunidades autónomas. Dice el foro que no es la panacea, que puede generar expectativas de nuevos rescates y pérdida de credibilidad en los mercados. Una quita parcial, concluyen, sería insuficiente para las autonomías más endeudadas, como es el caso de Cataluña o Valencia. Richie, el documento también hace algunas recomendaciones para mejorar el sistema de financiación, para hacerlo más eficiente. ¿Qué recomienda exactamente? Pues fíjate, Ángels, lamentan que la polarización política aparque debates que son realmente necesarios como este y proponen profundizar en una reforma tributaria para que las autonomías tengan un rol más relevante en la fiscalidad verde o en la gestión de copagos como el sanitario. De ahí, concluyen, pueden salir parte de los fondos que se precisan para incrementar la financiación autonómica. Y hay otra conclusión, Ángels, que yo creo que compartimos todos: la excesiva complejidad y dificultad para que la ciudadanía comprenda el sistema y asigne correctamente las responsabilidades políticas. Vamos, que no hay quien lo entienda, y lo que piden estos expertos es que se haga más pedagogía con el sistema de financiación autonómica. Y una última cuestión: para realizar este informe, los expertos del Foro Económico de Galicia se han propuesto contestar a esta pregunta: ¿qué propondría usted si desconociera la comunidad autónoma en la que le tocará residir en el futuro? Por aquello de que estamos ante un debate con intereses cruzados en función de dónde resides o de dónde tributas. ¿Quiénes son? Porque estamos hablando de este Foro Económico de Galicia, informe que se va a presentar en el Congreso. ¿Quiénes son los expertos que lo han hecho? Se trata del catedrático Santiago Lago, el director del Foro Económico de Galicia. Es una autoridad, una referencia en materia de financiación autonómica en España. Ha formado parte de los comités designados por diferentes gobiernos para analizar el sistema y aportar soluciones. Con él firman el informe los profesores de la Universidad de Santiago, María Cadaval y Joaquín Fernández Leiceaga, y Jorge Martínez Vázquez, que es un catedrático emérito de la Georgia State University y uno de los mayores expertos mundiales en federalismo fiscal y en descentralización. Como decías, hoy a las 10:30 van a presentar en el Congreso de los Diputados este informe que lleva por nombre Propuestas para España, la reforma de la financiación autonómica. Richie, gracias. Buenos días. Es habitual, y además tú, Cristina, lo sabes, que se abran debates al margen de las instituciones, debates de los que salen propuestas interesantes y que luego, quizá por la polarización política, por la crispación, por la incapacidad para el entendimiento, no se trasladan donde deberían trasladarse. Y este es uno de ellos, en pleno debate sobre la financiación autonómica, con una reforma aparcada en un cajón desde hace más de una década y con esa singularidad para la financiación de Cataluña que todavía no tenemos claro qué quiere decir, qué significa este informe.
Es fundamental. Yo creo que en una sociedad democrática necesitamos foros de este estilo y de otros que proceden de la academia, de la sociedad civil, de gente que está pensando o trabajando sobre cada uno de los temas, que aporten crítica, diagnóstico e ideas y propuestas, ¿no? Y España es un país rico en estas cosas. Lo que pasa es que generalmente no tenemos suficiente constancia después, o se nos olvida, ¿no?, cuando pasan. Pero es verdad que cada vez que surge un debate de calado, encuentras a personas que llevan trabajándolo, insisto, desde la academia, desde las empresas, desde la sociedad civil, y que tienen propuestas que poner encima de la mesa. A mí me parece una excelente idea este informe, no lo he leído, no sé más que lo que acabamos de escuchar ahora, pero esto es un debate de fondo que, además de una determinada orientación política, tiene también un componente técnico muy importante. Y necesitamos tener esa formación técnica, ese debate técnico, y después cada cual, en función de su perspectiva ideológica, adoptar unas posturas u otras. Pero necesitamos a expertos que nos expliquen la complejidad de la fiscalidad, que, como se comentaba, es un tema que es muy difícil hacer llegar. No entiende. Es muy difícil hacer llegar. Incluso estudiantes de los últimos cursos de carreras de ciencias sociales y demás también tienen problemas muchas veces con las cuestiones fiscales, y en realidad es como la esencia de la política muchas veces. Pero necesitamos esa explicación técnica, necesitamos un buen diagnóstico, necesitamos comparar modelos. Por lo que se ha dicho de este informe, entiendo que tiene un capítulo dedicado a comparar diferentes modelos de financiación en función del modelo de organización territorial del Estado con los distintos tipos de federalismo o diferentes tipos de Estado, etcétera. Y después, a partir de ahí ya, efectivamente, que cada cual, desde su perspectiva ideológica y política, tenga su posición y se entre al debate. Pero un buen proceso de debate o de deliberación democrático necesita de la aportación de este tipo de informes. Ignasi. De este y de otros, que sí. Probablemente veremos muchos más. Ignasi. Bueno, de entrada me sumo a la felicitación del hecho de que se produzcan este tipo de informes que serenan el debate, ¿no? Y le quitan ese punto de locura que tiene el debate político español, en el que cualquier cosa que se diga pues se interpreta efectivamente si va a favor de los tuyos o contra los tuyos, y antes de pensar nada pues te vas a apuntar a un lado al otro y vas a insultar a quien ha hecho el informe si suena favorable o contrario según corresponda a los tuyos. Es una histeria colectiva en la que tenemos metido el debate político, que hace imposible razonar o discutir temas tan complicados como este, ¿no? A partir de ahí, sobre el fondo del tema, creo que tiene razón, y que además tiene tanta razón, que es que eso ya no está ni sobre la mesa hace tiempo, más que en manos de algunos que no, o en boca de algunos que tienen muy pocas posibilidades de decidir nada, ¿no? El cupo no es generalizable, el concierto no es generalizable, y ese debate está terminado. Eso reduciría la hacienda estatal a una especie de organismo internacional financiado por cuotas de sus miembros, ¿eh? Eso es muy sencillo de explicar. O sea, un club de socios. Sí. La generalización del concierto significaría reducir efectivamente, algo que ni siquiera la Unión Europea, que ya tiene recursos propios, que ya hace tiempo que y va cada vez más en esa propia dirección, porque no puede permitirse ni siquiera algo como la Unión Europea, no te digo nada, un país más o menos federal, porque lo somos aunque no nos llamemos así, pues pretender que sobreviva en función de lo que cada uno de sus miembros decida aportar a fin de año o a fin de quinquenio, ¿no? Por tanto, el esquema del concierto como tal no puede ser. Tampoco puede ser por la forma como se calcula, que como todos sabemos es tremendamente compleja, pero por ponerle también a los oyentes uno de los elementos complicadísimos y cada vez más complicados de gestionar ahí se calculan los depósitos bancarios, por ejemplo. Por poner un ejemplo entre muchos, en ese cupo. Los depósitos bancarios y la territorialidad de los depósitos bancarios, ¿no? Bueno, pues, como es decir, agárrame el cubata, es decir, claro, con la banca virtual, etcétera. Por tanto, hay 1000 elementos, y es uno entre muchos, competencias no ejercidas que de hecho no asumidas del todo o a medio transferir, que todavía asume el Estado. Es imposible esa generalización. A partir de ahí, yo lo que sí que animaría a todos los foros como ese, algo ha hecho pero todos los foros que existen en España, todos los catedráticos de España, a todos, a no dedicar tanto tiempo a lo que no es posible y a dedicar más tiempo a lo que sí es posible, y a dar ideas, y a poner ideas sobre la mesa, y a ver si conseguimos un consenso de sociedad civil y sociedad civil económica, sociedad civil profesional, sobre la reforma del sistema de financiación, que de alguna manera se acaba imponiendo en el debate como una alternativa viable, porque lo que está claro es que lo que hay no funciona, eso lo acepta absolutamente todo el mundo, Nadie puede salir en este momento, en el año 2024, diciendo que España tiene un sistema de financiación que funciona. Ese también es un punto de partida, igual que el anterior. El cupo no es generalizable, lo que ya no funciona. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cuál es el sistema que puede
que puede establecerse. Nadie ha encontrado uno perfecto, obviamente yo tampoco lo tengo, no tengo claro que ese concepto de singularidad como tal sea estrictamente indispensable, pero sí es evidente que la situación catalana es distinta de la de otros. No es única, pero es distinta a la de otros, por los servicios que presta, y no tanto por razones políticas, sino por los servicios que presta, por la población, por la riqueza que genera, etcétera. No es única, pero es distinta. Por tanto, en resumen, sí animaría que todo aquel que igual puede hacer análisis para criticar lo que no puede ser, dedique sus energías a explicarnos lo que sí podría ser, a ver si construimos un consenso. Carlos. Sí, solo hay una cosa que está más caducada que el Consejo General del Poder Judicial, que es la financiación autonómica. Que es decir, se aprobó en el año 2000, se aprobó en el año 2009, tenía que haberse revisado en el año 2014, ha pasado una década y no se ha hecho absolutamente nada. Y por lo tanto, bienvenido este tipo de informes, por supuesto. Para mí me preocupa una cosa, y yo creo que es algo que hay que reseñar. Es la costumbre de plantear el modelo de financiación autonómica vinculado al País Vasco y Navarra. El convenio y el concierto están en la Constitución y no hay nada más que decir. No hay nada más que decir, porque estamos permanentemente cuestionando la propia Constitución, lo hacemos muy poco favor a España como estructura territorial. Hay que asumir que esa es una realidad. ¿Es una anomalía? Será una anomalía, pero lo dice la Constitución. ¿Y el Foro Económico de Galicia lo considera una anomalía? Los expertos lo consideran anomalía. ¿Pero qué hacemos? A partir de esa anomalía, ¿reabrir el debate? ¿Volver a rascar listas? Quiere decir, otra vez quitarles el fuero, quitarle los derechos históricos, aunque estén plasmados en la Constitución. Yo creo que hay que asumirlo y punto. No mezclar la financiación autonómica con el tema vasco y navarro. Están ahí y no hay nada más que decir. Otra cosa es el tema de la singularidad, que es el tema de fondo. Es decir, primero tenemos que definir, como tú bien has dicho, Ángels, qué es la singularidad. La singularidad existe ya en España. En esa anomalía País Vasco y Navarra existe la singularidad de Canarias, existe la singularidad de Ceuta y Melilla y existen miles de singularidades. El actual modelo de financiación autonómica prevé singularidades como que una comunidad autónoma tenga una enorme dispersión regional, caso de Castilla y León, como una comunidad autónoma que tenga un enorme envejecimiento, caso de Galicia, Asturias y también Castilla y León. Asume muchísimas cuestiones y singularmente trata situaciones diferentes. Por lo tanto, la singularidad no es nada extraordinario, porque el propio modelo lo recoge desde el año 93 que se pusieron en marcha los primeros modelos de financiación autonómica. Porque es normal, porque las situaciones son diferentes, hay que tratarlo de una manera singular. Otra cosa son los límites a la singularidad. Y ahí tiene mucha razón Guardans cuando plantea de que es absurdo el debate sobre hacer un modelo, trasladar al conjunto del territorio el modelo navarro o el modelo vasco. No tiene ningún sentido porque sería la destrucción, digamos, de un modelo de cooperación y de colaboración que tiene España, que es el modelo de financiación autonómica. Por lo tanto, yo creo lo que tenemos que es perfilar muy bien el debate y no caer siempre en las comparaciones, los agravios que muchas veces los políticos nos llevan a ello. Sí, el problema es que, decía Carlos, esto está tan caducado como el Consejo General, ¿no? El problema es que no solamente es que esté caducado, o sea, es que a lo largo de tantos años de ir poniendo parches, al final lo que hemos conseguido generar es una profunda desigualdad entre comunidades autónomas. Mira, déjame una cosa, a ver, como va a venir el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le vamos a preguntar precisamente por esa singularidad de Cataluña y por dónde debería ir esa reforma, por dónde deberían ir las negociaciones que se están llevando a cabo en Cataluña para la investidura. A la vuelta tendremos más elementos para el análisis. Íñigo, cuéntanos. Bueno.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Enseguida va a estar aquí en Hoy por Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Con él hablaremos de ese concepto de la financiación singular y de otros asuntos que trae la política. Pero esta mañana estamos pendientes también del rescate de 2 personas que siguen atrapadas en una cueva de Cantabria. A esta hora se incorporan al trabajo efectivos de la Unidad Militar de Emergencia y las sospechas que los desaparecidos podrían no estar en el camino que los equipos han seguido hasta ahora. Sergio Soto. Adentrarse y llegar hasta donde creen que puede haberse quedado la pareja que buscan les puede llevar entre 12 y 14 horas. Los equipos de rescate del gobierno cántabro han recorrido la cueva esta noche sin encontrar a estos 2 espeleólogos que entraron en ella el pasado sábado. Radio Cantabria, Fermín Mier. La UME se suma al rastreo que iniciaba ayer el Servicio de Emergencias ante Cantabria. Los equipos que han entrado en la cueva, como decís, han recorrido toda la zona instalada y no han encontrado a la pareja. Ahora se trata de llegar a una zona no señalizada detrás del vivac del recorrido, porque piensan que los 2 espeleólogos se hayan podido equivocar. Miguel Gómez es técnico de guardia del 112 Cantabria. Detrás de ese vivac la cueva continúa. No entra dentro de la zona instalada, pero continúa hasta los 750 metros de profundidad y con una progresión bastante larga, y es donde se va a entrar a trabajar allí, a buscar en esa zona, que es la única que pensamos que se han podido ir por allí. Los 2 espeleólogos tienen experiencia y en principio van bien equipados. Anoche, además, se lo venimos contando esta mañana, cientos de municipios de playa, también de interior, celebraron la noche de San Juan. Hasta 120.000 personas en A Coruña, la fiesta más numerosa, 80.000 en Barcelona, con un suceso en Girona, un tiroteo y un atropello. Un hombre y una mujer han muerto tiroteados y otras 4 personas están heridas. Los Mossos investigan lo sucedido, tuvieron que intervenir en el hospital Josep Trueta cuando los allegados de las víctimas intentaron entrar por la fuerza en el centro. Hoy además hay Consejo de Exteriores de los 27 de la Unión Europea, reunión que viene marcada por el apoyo a Ucrania y por el temor a una escalada en Oriente Próximo. Bayo. Sí, las declaraciones del primer ministro israelí apuntando a una posible ofensiva contra Hezbollah en territorio libanés inquieta a los responsables europeos de Exteriores, como la alemana Annalena Baerbock, que se declara más que preocupada por la tensión en esa frontera. La preocupación la comparte también el responsable de Exteriores de la Unión, Josep Borrell, que teme que estemos en vísperas de una guerra expandida en Oriente Próximo. Borrell también se ha referido a la situación de Ucrania, asegura que Zelensky necesita ayuda ahora y que confía en lograr un acuerdo para destinar los beneficios de los fondos congelados de Rusia para financiar el apoyo militar al gobierno ucraniano en la próxima reunión de Exteriores. Y de los deportes duro, España afronta como primera de grupo el partido de esta noche ante Albania. Y el equipo de Luis de la Fuente quiere terminar la fase de grupos haciendo 3 de 3, ganando también, sumando todos los puntos en el partido de esta noche a las 9 ante el combinado albanés. Lo vamos a contar en Carrusel. Es jornada unificada para el cierre del grupo B, que tiene también un Italia-Croacia decisivo en el desenlace de esta primera ronda del torneo. En la previa, Jesús Navas, que se va a convertir hoy en el más veterano en jugar con España en la fase final de un torneo. Bueno, creo que estar aquí es lo máximo para un futbolista y siempre nos jugamos mucho por nosotros, por nuestro país, por la afición. Y mirando a las eliminatorias, Alemania pasa como primera de grupo, pero con tropiezo ayer 1-1 ante Suiza.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias. En el abierto, Carlos Sánchez, Cristina Monge, Ignasi Guardans, y nos acompaña ya a esta hora el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Bienvenido Hoy por Hoy, que es el primer día que le tenemos aquí sentado. Ministro, termina el miércoles el periodo de sesiones antes del verano en el Congreso. Hay sesión de control. ¿Ya sabe usted si tiene pregunta del Partido Popular? Esta semana no la tendré. Además, es que estoy de viaje. Voy de viaje oficial a Ucrania, con lo cual esta semana va a ser más difícil. A ver si esta semana iban a preguntarle. Justo, qué casualidad, ¿no? ¿Por qué piensa usted que no le preguntan? Bueno, yo creo que queda claro, ¿no?, que hay temas que quizás son para la oposición más difíciles de poner sobre la mesa, y la buena evolución, el buen momento de la economía puede que sea uno de ellos. Veníamos hablando en la tertulia de esta mañana de la financiación autonómica, del informe que ha elaborado un grupo de expertos en Galicia, y hablábamos de la financiación singular a Cataluña, que es lo que está en la base de la negociación para la posible formación de un gobierno en esa comunidad autónoma. Seguimos sin aclararnos, ministro, ¿qué quiere decir singular? Bueno, aquí cuando estamos hablando de la reforma del sistema de financiación, que es una de las más complicadas, tanto política como técnicamente, no olvidemos que hay un elemento técnico también por debajo que es muy difícil. Hay dos grandes dimensiones. Una es, diríamos, la suficiencia de los recursos que tienen que tener todas las comunidades autónomas para ser capaces de llevar a cabo precisamente el gasto en las competencias que les hemos dado. Y luego hay un elemento relacionado con la multilateralidad, ¿no? El hecho de que es un pastel, el dinero que tenemos entre todos, que hay que repartir entre las distintas comunidades autónomas, y por lo tanto la negociación también tiene que tener un elemento de inclusión de todas ellas en el debate. Y ahí está precisamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se debe desarrollar, y que ya ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que va a convocar en el mes de julio. ¿Hay tantas singularidades como comunidades autónomas? Es decir, si hablamos de una financiación singular para Cataluña, ¿podríamos hablar también de una financiación singular para Castilla-La Mancha, por ejemplo? Bueno, una cosa que aprendes o de la que te das cuenta cuando vas viajando por las distintas comunidades autónomas es que todas efectivamente consideran que hay algún elemento singular en cuanto a su naturaleza, ¿no? Ya sea por la extensión, ya sea por la concentración de población, ya sea por las competencias que tienen asignadas, y este es precisamente el marco en el que nos tenemos que mover. Y yo creo que el elemento de suficiencia de recursos y de negociación multilateral permiten avanzar también en cuanto al cumplimiento de esas singularidades. ¿Y qué se puede hacer o cómo se puede hacer desde el Gobierno para que no se confunda, y es algo que veníamos hablando antes con los analistas, para que no se confunda singularidad con agravio? Bueno, de nuevo, yo creo que el hecho de que sea una discusión donde todas las comunidades estén presentes y tengan voz es la mejor manera de asegurarnos de que efectivamente no hay nadie que se sienta finalmente agravado. Solo tres autonomías son contribuyentes netos: Madrid, Cataluña y Baleares. ¿Se sostiene el modelo si Cataluña paga menos? Hay otra dimensión que yo creo que es muy importante también, otro vector, que es el elemento individual. El hecho de que los contribuyentes de mayor renta al final son aquellos que más acaban pagando a Hacienda, y este es un elemento de progresividad que es inherente al sistema. Cuando miramos la contribución de las comunidades autónomas, también tenemos que empezar a mirar el hecho de que aquellas comunidades con contribuyentes más ricos por defecto también pues tendrán que contribuir más al sistema, igual que pasa a nivel europeo, ¿no?, cuando hablamos de unos países frente a otros. ¿Tiene fuerza parlamentaria suficiente para sacar adelante una reforma del sistema de financiación? Bueno, esto es yo creo que es la pregunta del millón en cuanto a la dificultad política de sacar adelante, porque no solo es un elemento, diríamos, de equilibrios en el Parlamento, sino es un elemento también de equilibrios en cuanto a las distintas comunidades autónomas y al impacto o a la importancia que tiene ese vector, donde muchas veces hay comunidades que están dirigidas por un partido político distinto al que está en el gobierno central. Y aquí tenemos que tener en cuenta ese equilibrio doble, ¿no? Equilibrio entre sectores, el Estado y las comunidades autónomas, pero también esa negociación a nivel de las comunidades, y luego llegar al Congreso, es decir, un triple salto mortal que hace, y yo creo que demuestra la dificultad de llevar a cabo este tipo de reformas, pero que tenemos o para la que tenemos que sentarnos y empezar a poner propuestas sobre la mesa y negociarlas y dialogarlas. Pero ¿qué les hace pensar que puedan sacarlo adelante? Porque además si están prometiendo, si se promete a Cataluña una financiación singular, eso pasa por una reforma del sistema de financiación, ¿qué les hace pensar que pueden tener los apoyos suficientes para
para sacarla adelante? Bueno, yo creo que en un buen momento, o tenemos una buena ventana de oportunidad por delante para negociar una reforma del sistema de financiación. En los últimos años hemos tenido la mayor financiación de las comunidades autónomas de la última década y media, con unos recursos que les han permitido precisamente hacer frente a pandemia y a la época post-pandemia sin tener esa necesidad de sobreendeudamiento que tuvieron tras la crisis financiera. Yo creo que esto nos permite también ir empezando a pensar en que este es un buen momento para sentarnos y redefinir esos vectores de financiación a nivel autonómico y también a nivel local. ¿Qué se puede hacer? Una de las conclusiones del Foro Económico de Galicia, que hablaba precisamente de la financiación autonómica, que se presenta este mediodía en el Congreso de los Diputados, hablaba de la necesidad de pedagogía para que los ciudadanos entiendan qué es esto de la financiación autonómica. ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno? Bueno, este es, yo creo que uno de los elementos fundamentales, porque muchas veces en la discusión diríamos que hay un argumentario o que no llega a los ciudadanos o que es muy difícil de explicar o demasiado simplista en cuanto a se nos debe o pagamos demasiado poco o no somos capaces de enfrentar. Y yo creo que aquí el tener un elemento didáctico, efectivamente, de educación a la ciudadanía de qué supone ahora mismo el estado de bienestar, cómo se está financiando y cómo las comunidades autónomas están contribuyendo precisamente a que esto se desarrolle a través de ese gasto, puede ser una vía también para aliviar esas fricciones políticas, ¿por qué no? Déjeme que le pregunte por otro asunto que ha estado sobre la mesa estos días y es el anuncio que hizo el Gobierno de prorrogar la reducción del IVA a los alimentos básicos durante 6 meses, la reducción del 0%, que lo anunciamos aquí, al IVA del aceite. ¿Habrá más cambios en la lista de productos que se puedan beneficiar de estas rebajas? Bueno, mañana veremos las medidas ya finales, pero sí que me gustaría resaltar la coherencia precisamente de esta medida con todas las actuaciones que hemos venido haciendo en materia de escudo social, de protección de ciudadanos y empresas de este coste de inflación que hemos tenido en los últimos 2 años y medio. Yo creo que aquí, conforme vamos viendo que los precios se van moderando, la inflación poco a poco va volviendo a ese nivel, diríamos, del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo, todavía tenemos algunos ámbitos donde sigue por encima, y uno de ellos es el de los alimentos, donde tenemos todavía, pese a que va cayendo, una inflación por encima del 4%. Seguimos necesitando ese alivio a los hogares y en concreto en algunos productos que se han visto incluso más impactados, como es el aceite de oliva, y ahí vamos a hacer además un esfuerzo extra bajándolo también al 0%. Y ahora, ministro, que están bajando los tipos de interés, ¿prorrogarán el escudo hipotecario que está vigente hasta diciembre? Yo creo que el escudo hipotecario fue una de las medidas preventivas, diríamos, que mejor ha funcionado en el sentido de dar certidumbre y tranquilidad a los ciudadanos. Afortunadamente, lo que hemos visto es que la buena evolución de la economía no ha hecho necesario que se usara de manera masiva este escudo y el uso ha sido marginal. Tenemos todos que estar contentos precisamente de estos buenos desarrollos. Mantener ese marco preventivo yo creo que nos seguirá dando seguridad y certidumbre hasta que los tipos poco a poco vuelvan a niveles más bajos. Apenas acaba de empezar esa vuelta del ciclo de tipos de interés. Veremos también cómo se desarrolla en las siguientes reuniones del Banco Central Europeo. Me decía al principio que el Partido Popular no le pregunta porque, claro, si la situación económica va bien, tienen pocos argumentos para la pregunta. El Partido Socialista, ministro, se fijó como objetivo para esta legislatura lograr el pleno empleo efectivo. Lo cuantificaron en reducir la tasa de paro al 8%. Ahora mismo estamos en el 12,3% según la última EPA. ¿Es viable llegar al 8%? Nosotros creemos que sí y que tenemos que seguir trabajando para ello. Diríamos que uno de los grandes retos de la economía española es precisamente ese, el bajar la tasa de paro de largo plazo. Cuando llegamos a ese entorno del 12%, cada vez es más difícil bajarla y tenemos que ser capaces de bajarla de manera sostenida. La bajamos en el año 2007, 2008, pero teníamos un patrón de crecimiento totalmente desequilibrado, no era sostenible y de ahí vinieron luego las consecuencias, ¿no?, que tuvimos que pagar en la gran crisis financiera. Pero lo que tenemos ahora es un modelo de crecimiento equilibrado y tenemos que ser capaces de, con estos buenos mimbres, seguir reduciendo esa tasa estructural y estamos poniendo medidas sobre la mesa para ello. Una de ellas es justo la que se convalidó en el Congreso la semana pasada, que era el Real Decreto Ley de prestaciones y subsidios por desempleo. Hay un aspecto dentro de este Real Decreto Ley que es el de la compatibilidad entre las prestaciones
y la obtención de un trabajo, es decir, el salario. Y este es uno de los principales incentivos precisamente a que la gente salga lo antes posible de una situación de desempleo, porque está visto en la evidencia, en la literatura, que lo que sucede es que cuanto más tiempo estás en desempleo, más difícil es volver precisamente a conseguir un trabajo. Cuanto antes seamos capaces de hacer que la gente vuelva a estar empleada, pues más, conseguiremos, más avances conseguiremos en pos de ese objetivo del 8%. ¿Y medidas concretas, ministro, para combatir el paro juvenil, que ahora mismo ahí sí que comparado con la media europea estamos muy mal? Hay, más allá de esta que acabo de comentar, yo creo que hay un elemento fundamental en cuanto al paro juvenil que sí que destacaría. Seguimos estando, diríamos, entre aquellos países con un mayor paro juvenil en la Unión Europea, pero este ha bajado en torno a 7 puntos en los últimos 5 años y yo creo que ese es un elemento muy importante que señalar. Pues aquí lo que tenemos es que avanzar en los elementos formativos, de cualificación también de nuestros jóvenes. A la vez que tenemos ese elevado desempleo juvenil, muchas empresas están buscando trabajadores. Hay vacantes ahora mismo en nuestra actividad productiva. Tenemos que conseguir que esa cualificación que demandan las empresas se adapte precisamente a la formación que tienen nuestros trabajadores, con una FP que funcione, que esté muy aterrizada. Por ejemplo, lo que hemos avanzado en términos de formación profesional dual, muy anclada a la demanda de las empresas, está siendo un paso, un acicate precisamente a ir reduciendo poco a poco ese desempleo juvenil. Además, lo que tenemos es que está reduciéndose el número de jóvenes que ni trabajan ni se forman. Y de hecho, estos son avances estructurales hacia la mejora definitiva también en cuanto al desempleo en ese ámbito que nos preocupa también particularmente, como es el juvenil. Previsiones de crecimiento, ministro, porque el Gobierno ha anunciado que mejorará estas previsiones para España a principios de julio, como han hecho todos los organismos nacionales e internacionales. ¿Cuál será la nueva previsión? Aquí ya lo anunció el otro día el presidente del Gobierno, a la vez que me daba un toque, porque me dio un toque diciendo que no puede ser que seamos nosotros los más prudentes, ¿no? Más que todos los analistas internacionales, pero él es muy consciente que efectivamente nosotros partimos de un punto de prudencia y que el siguiente punto, como él bien dijo, donde tenemos que actualizar nuestras previsiones es en julio, que es el informe de situación económica, que supone el paso inicial para la elaboración de los presupuestos del Estado. Y aquí, como anunció el propio presidente, nos vamos a mover, nosotros estamos en un 2%, el consenso se está situando en torno a un 2,5%, pues nos moveremos más cerca del consenso que de donde estamos actualmente. Es decir, se puede ser un 2,5%. Bueno, puede ser. Lo que estoy diciendo es que vamos a estar más cerca del 2,5 que del 2. Y vinculado con el crecimiento, y es algo que también hablamos aquí el otro día, lo que está pasando con el milagro del turismo, el boom turístico de este país. ¿Hasta cuándo se puede mantener? ¿Estamos viviendo excesivamente de las rentas del turismo? ¿Y si este modelo se sostiene a largo plazo, ministro? Sí, varios comentarios aquí. El primero es que cuando miramos los datos de ese boom del turismo, e incluso el propio Banco de España en su informe anual señaló, en su informe trimestral último señaló también algunas características, es más sostenible que el que teníamos anteriormente por dos características. Uno, los turistas que están viniendo no están llegando solo a las costas, diríamos, hay una mayor diversificación de los lugares de llegada, mucha mayor concentración que antes, por ejemplo, en el norte de España, y esto, de nuevo, esa mejor distribución territorial asegura una mayor sostenibilidad, y además tenemos una mayor también diversificación del lugar de origen de estos turistas. Estos son dos elementos importantes de cara a asegurarnos que puede mantenerse este impacto hacia adelante. Luego también tenemos, evidentemente, sobre la mesa, y esto es el ministro de Turismo, Industria y Turismo, el ministro Ereu, el encargado de ello, actuaciones para seguir modernizando y dándole valor añadido a esos servicios turísticos que provee España. Y luego, además, y esto me gustaría señalarlo, España o el crecimiento no es solo turismo. Cuando miramos el buen comportamiento del sector exterior, evidentemente la balanza turística nos está ayudando, pero los servicios no turísticos también están suponiendo un elemento diferencial, y esto está asociado principalmente a cómo se está modernizando la economía española. Ahora le preguntaré por estos servicios no turísticos, que se me echa el tiempo encima para la publicidad. 2 minutos y seguimos.
cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias, en conversación con el ministro de Economía, con Carlos Cuerpo, hablando del boom del turismo, de si es un modelo o no sostenible. Y usted me decía, no solo hay que mirar el turismo, hay que mirar también la importancia y el peso que tiene en la economía los servicios no turísticos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de servicios como los servicios financieros, servicios también de acompañamiento a empresas. En general, cuando miramos, por ejemplo, otra forma de ver el impacto de la modernización de la actividad productiva es ver cómo está evolucionando el empleo. El empleo está evolucionando muy bien, tenemos más de 21,1 millones de afiliaciones ahora mismo, pero la calidad de ese empleo, ¿dónde ha crecido de manera diferencial? Pues en actividades relacionadas con las telecomunicaciones, la informática, todo lo que tiene que ver con esos servicios de mayor valor añadido ha subido hasta un 50% en los últimos 5 años. Yo creo que es otra señal clara precisamente de la calidad de este patrón de crecimiento. Es decir, que no todo el empleo va a parar al sector servicios. Exacto, va a parar a sectores de alto valor añadido, dentro o fuera del sector servicios, también a la parte industrial, porque hay un enorme esfuerzo que se está haciendo precisamente por fomentar estas industrias de futuro. Ministro, llevamos 2 semanas sin gobernador del Banco de España. ¿Cuándo van a proponer al sustituto de Pablo Hernández de Cos? Bueno, esperamos que en las próximas semanas podamos tener ya un nombre sobre la mesa. ¿Están negociando con el Partido Popular? Nosotros, y además desde el principio yo he sido muy claro en esto, estamos abiertos a negociar la dupla relativa al Banco de España, pero también esto es un marco de negociación o de acuerdo institucional que va más allá de una institución. Tenemos que tener un marco precisamente que nos ayude, que nos apoye a renovar el resto de instituciones, ya sean económicas o no. La parte económica tenemos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es decir, la CNMC, tenemos la CNMV que vendrá también a final de año, es decir, hay muchas instituciones que se van a ir renovando de manera periódica y por lo tanto necesitamos un marco donde haya esa confianza, ese respeto institucional para irla renovando. Pero existe ese marco, ministro, y se lo digo porque ya no son instituciones económicas, sino instituciones judiciales como el Consejo General del Poder Judicial, y vemos que después de 5 años y pico es imposible la negociación. Es más fácil negociar en lo económico. Bueno, aquí el propio presidente del Gobierno dijo también hace unas semanas que nos poníamos un plazo para reflotar ese marco. Estamos dentro de ese plazo, yo creo que nos tenemos que dar esa posibilidad. ¿Y si acaba esta semana y no hay novedad? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, vamos a ver, vamos a ir poco a poco, ¿no? Paso a paso, pero nosotros, como le decía, estamos con toda la buena disposición precisamente para que este marco conjunto se renueve y las novedades que vengan sean buenas. Y en las instituciones que le competen a ustedes, si vuelvo al gobernador del Banco de España, ¿hay negociación abierta? ¿Hay negociación posible? Yo creo que hay negociación posible, como le decía, en un marco en el cual entremos a hablar de todas las instituciones. Esto lo que no puede ser es lo que los británicos llaman un cherry picking, ¿no? Es decir, que yo elijo aquella institución que quiero que se renueve porque me convenga. No, tenemos que establecer un marco recurrente, como le decía, porque van a seguir viniendo. Lo que pasa es que la teoría es muy buena, pero luego hay que aterrizarlo y llevarlo a la práctica, ministro. Bueno, eso esperamos hacer en las próximas semanas. ¿Cuál es su relación o cómo es su relación con el BBVA? Pues muy buena. Y tenemos, tanto con el propio BBVA como con el resto de entidades financieras. Yo tengo una relación personal y profesional desde el Ministerio de Economía excelente. Ya diríamos que en mi cargo anterior como secretario general del Tesoro tenía, diríamos, una interacción casi continua con todo el sector y las relaciones son estupendas. ¿Le han convencido de las bondades de la OPA sobre el Sabadell? Bueno, esto tuvimos, diríamos, un plenario la semana pasada en el marco de las jornadas de periodistas de información económica, donde estuve con el presidente del BBVA, y nosotros, o lo que yo hice es volver a remarcar cuáles eran nuestras preocupaciones. Y nuestra principal preocupación gira en torno al hecho de que tras esta posible fusión pudiéramos tener un excesivo nivel de concentración en el sector, demasiada poca competencia que genere efectos, diríamos, perniciosos para los clientes financieros. Y una última cuestión. ¿Han decidido ya si van a modificar y de alguna manera, tiro del hilo de lo anterior, los impuestos a la banca o a las energéticas?
Aquí, antes de nada, me gustaría, diríamos, recordar las discusiones que hubo al principio, ¿no? Cuando se planteó que esto iba a suponer ni más ni menos que un perjuicio para la economía porque se iba a descabalgar, ¿no? Se iban a descabalgar las cuentas y la solvencia de las entidades financieras. Y yo creo que hoy todos podemos estar de acuerdo en que esos gravámenes han sido equilibrados y han venido a ser un éxito en cuanto a que han permitido que estas instituciones y también el sector energético contribuya de manera más justa a esa financiación del escudo social del que hablábamos antes, y además ha sido compatible con sus mejores cifras de la historia. Yo creo que ese elemento de equilibrio en el funcionamiento, en este caso del sistema tributario, es un elemento fundamental de cara también ahora que estamos poniendo sobre la mesa la permanencia de este gravamen hacia adelante. Y en este caso yo creo que cuando hablamos de la permanencia del impuesto a las energéticas o del impuesto a la banca, pues tenemos que tener en cuenta el conjunto de objetivos de política económica. Por ejemplo, en el caso del impuesto a las energéticas, la importancia de las inversiones en materia de renovables, y en el caso de la banca un elemento tan importante como es la evolución del ciclo de tipos de interés, por ejemplo, que comentaba anteriormente, ¿no? Entonces es en este marco en el cual además habrá que pasar por el Congreso y por la mayoría de los partidos para ser capaces de dejar este impuesto de manera permanente. ¿Otra negociación, ministro? Otra negociación. Nos encantan las negociaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Ángeles Barceló. 9:32 minutos de la mañana, 8:32 en Canarias, y en el abierto Carlos Sánchez, Cristina Monge, Ignasi Guardans. Por retomar lo de la financiación autonómica y por ir cerrando también con lo que nos ha dicho aquí el ministro, porque además yo aprovechaba unas palabras tuyas, Cristina, que yo creo que las hemos dicho fuera del micrófono, que era: hay tantas singularidades como agravios, 17 singularidades, 17 agravios, y es una negociación, la de la reforma del sistema de financiación autonómico, que solo puede hacerse desde la multilateralidad.
Claro, es que ese es el problema, que venía porque decía Carlos, bueno, llevamos mucho tiempo con esto pendiente, ¿no? Y a lo largo de estos años lo que hemos hecho ha sido ir poniendo parches al calor de reivindicaciones de unos, de otros, claro, de cosas que iban surgiendo, y al final se ha conseguido tener un sistema mucho más desigual. Por lo tanto, llega el momento, y ojalá sea verdad que se pueda llegar a un acuerdo, donde hay que abordar el debate desde un punto de vista multilateral, porque efectivamente, si hay 17 comunidades autónomas, hay 17 singularidades. Las que no es por una cosa, es por otra. Y como telón de fondo esa idea de agravio que siempre existe, que es mala consejera para negociar. En un momento en el que además hay que tener en cuenta elementos múltiples, ¿no? Hablábamos ahora con el ministro del tema del turismo. El turismo, que a día de hoy es el 13% del Producto Interior Bruto, si no se gestiona bien, puede acabar volviéndose en contra. Nos pasó con la construcción. Nos pasó con la construcción. De hecho, hay ya quien habla de una burbuja del turismo. Y si el modelo turístico no responde a unos criterios de sostenibilidad, pues al final acabaremos con la gallina de los huevos de oro, probablemente. Y eso influye en unas comunidades autónomas de una forma especial y no en otras. Entonces, esas singularidades tienen que ponerse encima de la mesa. Y desde el punto de vista del debate, déjame que discrepe un momento con mis compañeros, porque fijaros, yo soy partidaria a la hora de debatir, desde un punto de vista, si queréis, un poco más teórico, poner todos los posibles modelos encima de la mesa. Incluido esa posibilidad que decía Ignacio, lo de ampliar el cupo vasco y navarro al resto es imposible. Bueno, es imposible desde un parámetro político, que probablemente coincidiremos. Pero, ¿por qué no abrir también esa discusión? ¿no? O decía Carlos, bueno, es que hay cosas como precisamente la del cupo navarro y vasco que ya no se pueden tocar porque están en la Constitución. Bueno, abramos también esos debates. No porque tengan ninguna probabilidad de llegar de ser un punto de acuerdo, ni mucho menos, sino por la necesidad de poner encima de la mesa todas las posibilidades a la hora de plantear un modelo de financiación que dé respuesta a las carencias que hoy vemos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista, por lo menos teórico, tenemos que tener todos los modelos encima de la mesa. Ignasi. No, pues efectivamente, Cristina, eso es un punto de discrepancia simpática de buena mañana, porque... Bueno, en algo tenemos que discrepar, Ignacio. No, pero primero yo discrepo de la propia etiqueta que le pones. Cuando yo digo que el concierto no es replicable, no es multiplicable, no es un análisis político, es un análisis económico. Yo no soy economista, habrá otros que lo fundamentan mucho mejor, empezando por el informe con el que empezábamos esta conversación, ¿no? Pero no es algo político. Además, cuando se dice algo político, y es interesante, creo que te ha salido en el subconsciente, nos puede salir a todos, la etiqueta política significa es negociable, mientras que lo demás es que es como objetivo y grabado en piedra. Pero como es político, dice, bueno, pues si nos sentamos lo arreglaremos. No, mire usted. Cuando yo hablo de político quiere decir ideológico. No, exactamente, es decir, ideológico. Que parte exactamente. De un constructo ideológico sí, que cada cual de acuerdo, tenga. no, de acuerdo. Pues, y por tanto es algo, como es ideológico, significa que en función de que tenga más votos o menos, lo podrá hacer de una manera o de otro. Y que yo creo que no, sinceramente creo que no, que es algo conceptual. Un Estado no puede depender solo de lo que le aporten sus partes. Y eso no es un tema ideológico, es un tema fundamental, esencial, estructural, llámalo como quieras. Y por tanto, un Estado que depende, más allá de la fórmula de cálculo, que se podría discutir si esa teórica réplica del modelo de concierto vasco a otras comunidades significaría también la réplica de la fórmula del cupo, porque es verdad que una cosa es el concepto mismo de concierto y la otra es cómo se calcula el cupo. Y cómo se calcula el cupo, como además es una cosa profundamente oscura, de la que sabemos solo la mitad, pues tampoco es muy fácil discutir si es replicable o no replicable. Pero el concepto mismo de tener 17 partes de un todo, que deciden lo que le aportan al todo y que el todo no tenga ingresos propios más que lo que le aportan, me parece demencial, me parece que no es un tema ideológico, me parece imposible. Y es algo tan sencillo como eso, ¿no? A partir de ahí sí que estamos de acuerdo que hay que poner sobre la mesa muchos modelos que sean viables. Y no solo modelos españoles. No hemos inventado la territorialidad, no hemos inventado la multilateralidad. Eso está inventado hace tiempo. Y la propia Constitución española está copiada de la Constitución, de la Ley Federal Alemana. Y eso lo sabe muy bien. La parte, en muchos sitios, pero especialmente en el elemento territorial. Nos inspiramos, copiado no, pero nos inspiramos muy fundamentalmente de la ley fundamental alemana. ¿Por qué no estamos mirando más de cerca la financiación de Alemania? ¿Por qué no nos inspiramos mucho más? Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, que ha hablado mucho sobre este tema y que ha dictado sentencias interesantísimas, algunas que interesarían mucho a Cataluña, por ejemplo, sobre la ordinalidad, sobre cómo tiene que quedar cada uno
uno de los que aportan más al final de ese reparto respecto de la ordinariedad con la que se empezó antes del reparto. Hay muchas cosas, muchos modelos, y sí estamos de acuerdo que todos los viables, y la réplica del concierto no lo es, pero todos los demás viables, los nuestros y los que hayan utilizado otros sistemas federales, hay que ponerlos sobre la mesa. Sí, porque aquí los matices, como tantas otras cosas, son muy importantes. Que decir, una cosa es hablar, poner otra vez en cuestión, digamos, la disposición adicional famosa de la Constitución y reabrir el debate sobre si navarros y vascos tienen que tener una singularidad fiscal. Ese es un debate, yo creo que ahora se nos escapa de las manos, que es una insensatez, una irresponsabilidad como país que nos metiéramos ahora en ese mismo debate. Otra cosa es que en la financiación autonómica se ponga en cuestión que el sistema de asignación del cupo, de las cantidades del cupo, sea transparente. Eso sí se puede hacer. Y eso todos los gobiernos deberían haber tenido obligación desde hace muchos años de decir a la opinión pública cómo se calcula el cupo. Eso sí se puede poner en debate, pero lo que estamos hablando inicialmente era cuestionar el principio fundamental, que es que lo que dice la Constitución. Y luego yo creo que en este debate también hay un matiz muy importante. Es decir, uno de los déficits que tiene el modelo de financiación autonómica actual es que no se ha avanzado casi en la corresponsabilidad fiscal. Las comunidades autónomas gastan prácticamente el 70% de sus ingresos tienen que ver con transferencias del Estado. Es decir, no hay coherencia entre lo que gastan y lo que ingresan, porque es la agencia tributaria que cada año reparte algo así como 200.000 millones de euros a las comunidades autónomas para pagar la educación, para pagar la sanidad, para pagar sus responsabilidades. Yo creo que avanzar a la corresponsabilidad fiscal sería una manera, digamos, intermedia entre ese modelo. Yo creo que yo estoy con Guardans, que decir, sería realmente enloquecido ahora que todo el mundo, este país fuera una confederación de comunidades autónomas. Creo que está fuera de la Constitución y fuera de cualquier legislación, que se puede hablar también, por supuesto, se puede hablar de todo. Es decir, pero el debate es si tenemos que avanzar a la corresponsabilidad fiscal, es decir, si realmente el 50% que se cede ahora a las comunidades autónomas es suficiente o podemos ir al 100%, porque esto incluso la derecha lo ha planteado en algunas ocasiones. ¿Por qué no damos el 100% al IRPF y el Estado que mantenga unos impuestos de carácter nacional o de carácter estatal, por ejemplo el impuesto de sociedades o el IVA, donde las comunidades autónomas tuvieran menos incidencia? Es decir, eso es lo que se tiene que discutir. Hay que avanzar a la corresponsabilidad fiscal. Ese es el drama que tenemos actualmente. Claro, pero eso es lo que subyace el debate de fondo, que es el modelo de organización territorial del Estado, que lo hemos comentado aquí ya alguna vez. Por eso, teniendo en cuenta que en España existen múltiples visiones de este tema, del modelo de organización territorial y por lo tanto también de la corresponsabilidad fiscal y del modelo de financiación autonómica, yo creo que es necesario abrir un debate lo más amplio posible. Claro que hay economistas que son confederalistas y que defienden que sería posible una extensión del sistema de cupo a las 17 comunidades autónomas. Póngase encima de la mesa todos los debates posibles. Insisto, no porque vaya a ser un punto de acuerdo, que no lo va a ser, ni muchísimo menos, sino porque necesitamos efectivamente destripar ese sistema de financiación autonómica y entender bien la lógica. Y necesitamos entender bien la lógica de qué pasa en el sistema de cupo, en el sistema de concierto, en Euskadi y en Navarra, y cómo se calcula ese tipo de cuantías. Es decir, si antes decíamos el debate fiscal es un debate que tiene muchos problemas para llegar a la ciudadanía porque es muy complejo, necesitamos abrirlo con las menores cortapisas posibles para poder explicarlo bien y para poder entenderlo bien. Y perdona un inciso. Ese debate, para complicar las cosas todavía más, hay que recordar que el debate fiscal europeo, que el debate fiscal europeo forma parte de eso. Y España tiene que aportar. Claro. Y por tanto, España aporta en función de lo que aportan sus comunidades autónomas. Por tanto, si descentralizamos al 100% en España, ¿quién aporta a la Unión Europea? Esa es la pregunta. Pues esas son preguntas que hay que hacer en voz alta. Y sin embargo, si limitamos el debate a las 2, 3, 4 opciones que sabemos que pueden tener posibilidad de ser un punto de acuerdo, evitaremos hacer esas preguntas y eso no es positivo desde un punto de vista del debate público. A eso me refiero. Claro, o sea, intentar abrirlo no porque vaya a ser eso, o sea, porque cuestiones como por ejemplo la extensión del cupo a las 17 comunidades autónomas vaya a ser un punto de acuerdo, no. Políticamente sabemos que es absolutamente impensable, pero nos permite hacer muchas de las preguntas que nos van a ayudar a entender el fondo del debate fiscal. En cualquier negociación, y yo lo decía el ministro ahora mismo, como no pongamos un perímetro sobre lo que se negocia, te lleva al fracaso. Sí, claro, pero una cosa es la negociación política y otra cosa es el debate público. Voy a avanzar con un asunto que ha dado que hablar, desde el viernes, a lo largo del fin de semana, porque Isabel Díaz Ayuso ha estado presumiendo a lo largo del fin de semana de esa fotografía del viernes con el presidente argentino Javier Milei cuando le otorgó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Recordemos que la dirección del Partido Popular no fue a ese acto en la Puerta del Sol.
Tampoco quiere el Partido Popular, la dirección, darle mucha más importancia. De hecho, lo que quiere el PP es pasar página y olvidarse de ese momento. Mariela Rubiola, de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Claro, pero tiene difícil el PP pasar página porque Ayuso sigue hablando del tema, al margen de que el Partido Socialista está estudiando ahora recurrir la entrega de esa condecoración y le pide a Núñez Feijóo que asuma responsabilidades, aunque Núñez Feijóo, de momento, sigue callado. Sí, desde Génova, donde todo este asunto se ha vivido con manifiesta incomodidad, tratan de dar por amortizado y superado el acto del pasado viernes. Lo hacía así este fin de semana el vicesecretario Elías Bendodo. Que haya reuniones y encuentros tienen que estar dentro de la normalidad más absoluta y por tanto no creo que haya que hacer ninguna valoración más. Pero contra la estrategia de Génova, y tú lo mencionabas, era la propia Díaz Ayuso la que este sábado, en su gran acto de celebración de este primer año de mayoría absoluta, sacaba pecho así de la medalla al mandatario argentino. Pues sí, ha recibido una distinción el presidente de la Argentina, porque tenemos potestad del mismo modo que el presidente otorga otras muchas distinciones y nadie le cuestiona por ello, porque es lo normal. No he visto al presidente de la Argentina insultar a España ni al rey. Sí he visto a la mitad del gobierno hacerlo. Sí que lo he visto con otros gobernantes dictatoriales y populistas en América. El gobierno, por su parte, incide en el silencio absoluto de Feijóo sobre este asunto. María Jesús Montero pedía al líder del PP que rectifique y se separe de lo que llamaba la provocación agresiva de Ayuso y Milei. Vamos a escucharla. Pedir respeto, lealtad institucional, cumplimiento de la ley a la presidenta de Madrid, que es la responsable que en el día de ayer hayamos asistido a este discurso que evidentemente rompe las bases de nuestra Constitución. Yo espero que el señor Feijóo lo module, lo rectifique o definitivamente se separe de él. Mientras, como dices, los socialistas madrileños, Ángeles, anunciaban ayer que estudian recurrir la medalla Milei por ser contraria, dicen, a la normativa estatal que establece que ha de ser el gobierno central quien fije tanto la política exterior como todos sus pormenores. Mariela, gracias. A vosotros. Que lo de Ayuso es una provocación, yo creo que no es debatible, Ignasi. Lo que es cuestionable es el silencio de Alberto Núñez Feijóo. Sí, a mí me gustaría empezar con una cosa, que es que con las políticas de Milei, la primera que desaparecería es Isabel Díaz Ayuso. Su comunidad autónoma, claro, su parlamento, sus asesores, su cargo, su salario, toda ella no existiría con el recorte del Estado que pretende imponer Milei. O sea, que ya de entrada ahí hay una contradicción flagrante, ¿no? Pero yendo un poco más allá, sí, a mí todo lo del viernes me provocó una profunda vergüenza ajena, un sonrojo, cuando ella dice además algo tan ridículo: el presidente da sus medallas, yo de las mías. No, el presidente las da en sus competencias y usted las da en las suyas, y usted está intentando ejercer de algo que no es. Y eso es lo que es ridículo, con discursos y con ínfulas, porque no se me ocurre otra palabra, con ínfulas de jefe de Estado, ya ni siquiera de presidente del gobierno, sino prácticamente de presidente republicana, ¿no? Y combinado con ínfulas de telepredicadora. O sea, el tono de Isabel Díaz Ayuso combina una especie de imagen de presidenta del gobierno, de jefe del Estado, con un tono de telepredicadora latinoamericana que no hace más que crecer y que intenta ocupar ese espacio de la derecha ultra, en el que se incluya a Vox y a una versión del PP que es ultra, y por tanto quien tiene problemas es por supuesto el Partido Popular. Lo tiene el gobierno en el sentido de la gestión de la política exterior, pero lo tiene el Partido Popular, no solo Feijóo, lo tiene Moreno Bonilla, por poner un ejemplo, O sea que claro, si esta mujer se acaba haciendo, como de hecho lo está haciendo con el liderazgo del Partido Popular, pues Moreno Bonilla también tiene un problema, porque su política es radicalmente distinta de esta, ¿no? Así que es muy llamativo lo que está ocurriendo dentro del PP. Tienen un problema y tiene una persona que va como un kamikaze dispuesta a conquistar el poder dentro del Partido Popular y dentro de la ultraderecha y combinarlo todo en una gran masa pero sin que nadie la frene, Ignasi. Bueno, porque es lo que ocurre cuando uno va de esta manera. Esto lo hemos visto en Estados Unidos, en que por la boca pequeña sí, pero nadie se atreve. Es un efecto bola de nieve que se ha estudiado en otros sitios y que ocurre dentro de los partidos. Ocurrió, no, en ese sentido no es nuevo, y utiliza métodos, ella o quienes le asesoran, utiliza métodos perfectamente probados y testados, que cuanto mayor es la burrada que dices, más difícil es rebatirla y más difícil es ponerte enfrente, porque entonces da la sensación de que niegas, de que le estás atacando, ¿no? Cuando dice, yo no he visto a Milei insultar al rey, en cambio, pero es que esto no va de que Milei venga aquí a insultar al rey, va de que usted no está aquí para condecorar a alguien en contra, a un jefe del Estado extranjero, en contra de la política exterior del Estado, y que no es su papel, que usted tiene que administrar residencias, y tiene que hacer carreteras, y tiene que recoger fiscalidad, y tiene que hacer una cierta política económica, a nivel autonómico. Usted no dirige ni contribuye a la política
exterior de España. Y además, y encima, dañarla, pues es una deslealtad a su juramento. Y hay que decírselo directamente. Ayuso juró mantener la Constitución y guardar y hacer guardar las leyes. Y no lo ha hecho. Veremos si los tribunales se lo paran o no, pero yo creo que no lo ha hecho. Sí, comparto esta idea que me parece que es lo más importante. Quiere decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Antes hablábamos de la política autonómica, de la financiación de las regiones y de las comunidades autónomas, y ella tiene que ceñirse a lo que dice el Estatuto de Autonomía sobre las funciones de la presidenta o el presidente de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, esa bilateralidad que quiere institucionalizar con el presidente del gobierno está fuera de lugar. Es decir, una presidenta de comunidad tiene sus funciones y no hay nada más que decir. Pero yo creo que hay una cuestión de fondo, y lo vamos a ver probablemente en los próximos meses, aunque todavía las elecciones quedan lejos, es un cierto nerviosismo que puede haberse instalado en el PP de Madrid por la aparición de fenómenos como Alvise, con la consolidación de Vox como partido de la extrema derecha, y el cómo le está comiendo el terreno en política exterior Vox al Partido Popular, con esa política de alianzas con Meloni, con Milei y con otros ultras que hay por medio mundo. Yo creo que el PP debe estar muy preocupado ahora mismo por la aparición de fenómenos alternativos de la extrema derecha que le pueden segar bastantes votos. El PP ya ha crecido en Madrid todo lo que tenía que crecer, pues se comió a Ciudadanos. Sí, pero ahora probablemente le ha salido unos adversarios por la derecha que no contaba. Lo que pasa es que además de preocuparse, debería ocuparse. Claro, es por decir, supuesto. Ver qué estrategia plantea, ¿no? Que Isabel Díaz Ayuso lleva confrontando con el presidente del gobierno desde el minuto 1. Yo creo que no es ninguna novedad, ¿no? Le hemos visto incluso presidiendo desfiles militares, cosa que incluso desde un punto de vista escuchando el himno nacional formal, desde una tarima como exacto, si fuera vergüenza ajena, como decía, ¿te acuerdas? Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que eso está allí, tiene una visión, es una estrategia que tiene una derivada externa de cuál es su figura, de cuál es la imagen que quiere dar, y también clarísimamente interna. Claro, lo que pasa que es que mientras el otro día ya condecoraba a Milei, Alberto Núñez Feijóo y algunos de sus compañeros de la cúpula del Partido Popular estaban en un evento público en una fundación para la música, un evento estupendo y seguro que interesantísimo, pero que es curioso que eso ocurra mientras Díaz Ayuso estaba presidiendo ese otorgamiento de medallas a Milei. Lo que están haciendo es callar y otorgar, porque no quieren, yo creo que en aras de la paz interna del partido, ¿no? Están intentando evitar una confrontación pública. Internamente no sé cómo están, pero lo que está claro es que el que calla otorga. Y poco a poco la imagen pública efectivamente que se está haciendo del Partido Popular está más cerca de Ayuso que de la posibilidad que podría tener Alberto Núñez Feijóo. Pues mira, ya que hablamos de Isabel Díaz Ayuso, en 10 minutos, a partir de las 10 de la mañana, está previsto que declare ante la jueza su pareja. Está imputado por 2 delitos de fraude fiscal y de falsedad documental. El mes pasado ya se pospuso la declaración a esta mañana. Se acordarán que González Amador fue a los juzgados con peluca para que la prensa no lo pudiera reconocer, no lo pudiera localizar. En las puertas de los juzgados está Alfonso Gea. Alfonso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Barceló. ¿Ha llegado ya la pareja de Ayuso? Bueno, pues por lo que parece está dentro desde hace tiempo, aunque no hemos podido acceder porque los juzgados están hoy completamente cerrados, no al público, pero sí evidentemente a los medios de comunicación. Estamos aquí en la puerta y por lo que sabemos él ya se encontraría en el interior, de hecho su abogado y los abogados también de las acusaciones, principalmente representados por la Acción Popular que ejerce Más Madrid, ya están en el interior. ¿Qué podemos avanzar? Bueno, por parte de las acusaciones, principalmente de Más Madrid, nos han confirmado que no han recibido por ahora ningún tipo de acuerdo. Por cortesía deberían de haberlo recibido, pero jurisdiccionalmente no. Se lo pueden entregar en los próximos minutos y analizarlo y tomar una decisión. Primero declarará Alberto González Amador y luego será el turno de los 3 empresarios del sector ganadero en Sevilla, en la provincia de Sevilla, y de ese cuarto empresario también de origen mexicano que la última vez no se presentó en España para declarar, para ponerse a disposición de la justicia española. Bueno, pues veremos lo que da de sí la declaración y veremos si vemos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Gea, gracias. A vosotros, hasta luego. Íñigo Sastre, vamos.
Vamos a ir terminando ya el abierto, que están aquí Pepe Rubio y Ana Usle. Buenos días. ¿Qué tal? Ellos son los encargados hoy de contar lo que tenemos preparado a partir de las 10 de la mañana. Y tenemos muchísimas ganas de arrancar la semana con Bob Pop, como Eso cada siempre lunes. nos da felicidad. Que hoy viene con una lista de maneras para acabarlo de estropear. Va a darnos ejemplos de comentarios que se dicen como para arreglar la situación, pero ya que la acaban de rematar. Por ejemplo, si es que hoy no se puede decir nada. Y ya hay el redoble, ¿no? Si es que yo soy así. Claro. O ahora que estábamos escuchando la letra de la canción, si es que los bisexuales tenéis el doble de posibilidades. Y ahí ya pues te despeñas. Así que en el 900, 100, 800 los siguientes pueden sumar alguna frase más a esta lista de maneras para acabarlo de estropear. Frases o comentarios con los que intentas arreglar algo y al final lo que acabas haciendo es estropearlo. 900, 100, 800 para la lista de Bob. ¿Qué más? Bueno, en la dupla nos rendimos ante su majestad el gol. Hablaremos de goles inolvidables con Cabeleira y Galder. Goles como el que le metió, por ejemplo, el Málaga al Nasti de Tarragona en el último, en el minuto 124, que para mí es inolvidable. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por lo que sea. A los del Nastic les queremos mucho, ¿eh? Sí. Pero yo, claro, es una cosa loca lo que pasó el sábado. Bueno, pues vamos a hablar de goles inolvidables, ya que tenemos a la Eurocopa, tenemos a la Copa América, tenemos tantas competiciones en marcha y estamos todo el mundo viendo fútbol. Goles. Luego, en territorios improbables, vamos a saber cómo en 1930 movieron un edificio de 8 plantas de 11.000 toneladas, lo consiguieron girar 90 grados con los trabajadores dentro y sin tocar nada, o sea, sin cortar luz, ni agua, ni teléfono, ni nada de nada. No sé cómo se hace eso. Ahí lo descubrirá Pedro Torrijos a las 11. Bueno, y en mitos vamos a hablar hoy del lenguaje de los jóvenes. Pero de los muy jóvenes. De los muy jóvenes. Tienen un lenguaje que no entendemos. Por ejemplo, si a un joven le preguntan por hoy, probablemente si le gusta mucho este programa dirá pec, por el culo. ¿Vale? ¿Sí? ¿En serio? Sí, exactamente. Hay que actualizarse. Y por ejemplo, si, a mí cuando me dicen, oye, me encanta Ángel, el editorial de las 8, yo digo, sirviendo, coño. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Y estamos todos fuera de juego ya, ¿no? Eso, si tú entras en redes sociales, ves editorial de las 8 de Ángels Barceló y debajo pones sirviendo, coño. Pero son cosas, pero cuando digo muy jóvenes, es muy jóvenes, porque ya, además como estos son como modas, yo diría, ¿no? Cuando que vas cumpliendo años te vas despegando de las modas anteriores. Pero fíjate que yo estaba tranquila porque tengo un hijo adolescente que decía, me mantiene actualizada, pero veo que ya no. Pues tú llámale hoy, y dile pec. ¿Y qué me puede pasar? No lo sé, tú pruébalo. Todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Carlos Sánchez, Cristina Monge, Ignasi Guardans. Yo pensaba que era el pacto de estabilidad y crecimiento. Eso es carpeto betónico. Díselo a un chaval. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós.